Vamos a levantar la Biblia y repetir. ¿Listos? La palabra de Dios. Tienen que repetir alto. La palabra de Dios. De otra vez de nuevo. Okay. Van a repetir. La palabra de Dios. La palabra de Dios Es la verdad absoluta. es la verdad absoluta Y la autoridad final. y la autoridad final. Amén y amén. Ok, abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Ha estado orando sobre cuál serie va a ser el primer libro de nuestro primer estudio en español. Y el Señor puso en mi corazón hacer un estudio de versículo por versículo o verso por verso en el primer libro del Nuevo Testamento. So, si nunca han hecho un estudio en verso por verso, es simplemente estudiando la palabra de Dios tal como está escrita. So, a veces vamos a hacer un capítulo por semana y a veces vamos a estudiar nomás un versículo. Simplemente permitiendo que la palabra de Dios dicte lo que será nuestro estudio semana a semana. So, si ahora no vamos a terminar el capítulo 1, para el próximo domingo vamos a seguir donde terminamos. Y una de las cosas que siempre les recuerdo a nuestros hermanos y hermanas es que la mejor manera de estudiar la Biblia es simplemente usando la Biblia. So, es posible que estemos leyendo una cierta porción de las Escrituras aquí que no entendemos, pero la palabra de Dios es perfecta y puede proporcionar una imagen más clara en otro pedazo de las Escrituras. O podemos ir al Antiguo Testamento y ahí nos explica lo que estamos viendo aquí en el libro de Mateo. Y eso es un estudio verso por verso. Así que estudiando así, verso por verso, todos los libros, así es como llegamos a conocer al Señor a través de su palabra, porque su palabra revela quién es Él, su palabra revela su corazón, su palabra revela su voluntad, su palabra revela su fidelidad, su bondad y amabilidad. Pues por eso estoy muy entusiasmado con esta serie. Oro para que seamos bendecidos por los estudios y no puedo esperar a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Okay, so vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que haces. Y ahorita que abrimos tu palabra, te pedimos que los prepares nuestro corazón para lo que los vas a enseñar. Te pedimos que los guíes en todo el estudio y que los abras tu palabra para poder aplicar, para ver tu bondad, para ver tu misericordia, tu gracia y tu amor. So, te damos gracias por todo lo que haces y levantamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, amén. Ok, so Mateo, capítulo 1. Voy a leer la sección que vamos a estudiar, y luego lo vamos a ver más cerca. Ok, so empieza. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró a Rahob a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isai. Isai engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías
y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliquim y Eliquim a Azor. Azor engendró a Saduc, Saduc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eliezer, Eliezer a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Todos esos nombres que pronuncié, tal vez están mal. No estoy diciendo que así se pronuncian, pero así los pronuncié yo. ¿Okay? Ok, antes de comenzar a analizar nuestro texto, quiero hacer una breve descripción, una introducción al Evangelio de Mateo, porque debemos de saber la razón que Mateo escribe el Evangelio este. Estas cosas son las que nos ayudan a comprender mejor lo que estaba sucediendo durante este tiempo y el tema del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, junto con el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, se conocen como los Evangelios sinópticos. ¿Okay? Y la razón es que los tres Evangelios son una descripción cronológica básica de la vida, de la muerte y las enseñanzas de Jesucristo y su resurrección. Si uno lee Mateo, Lucas y Marcos, dicen, esto es lo que pasó en la vida de Jesucristo, esa fue su enseñanza, ese fue un milagro que hizo y todo es muy similar. Y debemos de recordar que la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, durante los primeros 30 años, cuando la iglesia primitiva se reunía, los servicios de la iglesia consistían en tradiciones orales y de la mente de los apóstoles, de lo que recordaban. Aquellos que caminaron con Jesucristo también y escucharon también las enseñanzas de Jesucristo. El Evangelio de Juan es diferente al de Mateo, de Marcos y Lucas. Porque cuando el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir su Evangelio, el Evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas ya estaban escritos, ya estaban dando vueltas en la iglesia primitiva. Por eso Juan no se molestó en registrar muchas de las cosas que él vio, porque ya estaban escritas en los otros evangelios. ¿Okay? El Evangelio de Juan se centra en llenar los vacíos que no estaban incluidos en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y por lo tanto, Juan se centró en presentar la deidad de Jesucristo, que Dios es 100% humano y 100% Dios. No 50-50, sino 100 y 100. Por eso Juan nos registra cosas que no tenemos en los otros tres evangelios. Y tampoco incluye las parábolas de Jesucristo. Así que volviendo aquí a Mateo. Una de las cosas que también tenemos que considerar al estudiar Mateo es el público al que estaba destinado. Los tres tienen un tema, cada diferente evangelio. Mateo escribe su evangelio para un público judío. ¿Okay? Es importante entender eso. Y la razón es
que era para un público judío con la intención de demostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Mesías y el Rey. So Mateo habla sobre que Jesús es el Rey y el Mesías. Marcos en su evangelio presenta a Jesús como el siervo sufriente. Y el evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Okay, ya dije que Juan presenta a Jesús como Dios mismo. Otra cosa que encontramos en el evangelio de Mateo es que hace referencia al Antiguo Testamento más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Porque él estaba hablando a judíos. Ellos entendían el Antiguo Testamento, tenían reconocimiento del Antiguo Testamento. Okay, so en su evangelio, Mateo cita 25 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Otra cosa que vemos en el evangelio de Mateo, cuando retrata a Jesús como Mesías y Rey, es que Mateo se refiere al reino más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. So, cada vez que se oye que Mateo va a decir el reino de Jesucristo o el reino de los cielos, nomás se encuentra aquí en el libro de Mateo. So, como dije, la expresión el reino de los cielos solo se encuentra en el evangelio de Mateo. So, veremos a través de nuestro estudio que Mateo va a hablar sobre los principios del rey y la autoridad del rey y los misterios del reino y el ministerio del rey y el rechazo del rey y la muerte del rey y la resurrección del rey y el retorno predico del rey, la cual deberíamos hacernos examinar nuestras vidas y hacernos la pregunta si Jesucristo es verdadero el rey sobre nuestra vida. Okay, so, por eso presenta Mateo Jesucristo como el rey, porque quiere que nosotros decimos sí o no si Jesucristo es rey sobre todo nosotros, sobre toda nuestra vida. So quiere que preguntemos, ¿es Jesús el rey de mi vida? Una cosa más para agregar a la descripción general, Mateo era un recaudador de impuestos. Trabajaba por Roma. Y Roma era el enemigo de los judíos. So Mateo lo odiaban los judíos porque lo vieran como traidor. Y debemos de entender que un recaudador de impuestos obtenía sus ingresos de lo que pudieran obtener por encima de la persona que estaba obligada a pagar como impuestos. So, si Roma decía que tenían que pagar el 10%, lo que hacía Mateo era les cobraba más y eso era así hacía su vida, así ganaba sus ganancias. So, la gente lo sabía. Así que condenaban a los recaudadores de impuestos. Y eso significaba que a Mateo no se le permitía ir a la iglesia y tampoco era invitado así como a eventos sociales también, porque nadie lo quería. Es por eso que en unos pocos meses, cuando lleguemos a Mateo capítulo 9, Jesús se acerca a la oficina de declaración de impuestos de Mateo y le dice, sígueme. Y Mateo deja todo por seguir a Jesucristo. Jesús se convirtió en el rey de su vida y así es exactamente como Mateo presenta a Jesús como rey. Okay, so es bien importante que entendamos eso como las razones que Mateo escribe su evangelio. Entonces, después que dije todo eso, ¿cómo comienza Mateo su relato de la historia más grande jamás contada? Y lo empieza con una genealogía. El primer libro del Nuevo Testamento tiene una lista de nombres que nadie podemos pronunciar.
Y la pregunta dicen, ¿por qué no podemos omitir los nombres y pasar al nacimiento de Jesucristo o los milagros de Jesucristo o las enseñanzas de Jesucristo? Porque tiene que empezar con una genealogía. Porque recuerden lo que dije, que el Evangelio de Mateo está escrito para los judíos. Y de ahí, en la genealogía que vemos aquí en los primeros 17 versículos, vemos el corazón de Dios en esta genealogía. Porque un rey necesita el pedigrí para demostrar que de hecho es rey. Por eso empieza Mateo con la genealogía, porque tiene que enseñar que Jesucristo es el verdadero rey, porque tiene la conexión al rey David y a Abraham también. Vamos a ver el texto más, ¿cómo se dice? Closely read. Vamos a analizar. Vamos a ver el verso 1 al principio. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo va a dar la genealogía, generación por generación de Jesús. Pero la resume todo condensándola a los dos principales parientes judíos de Jesús, que viene siendo Abraham y David. Jesús es el hijo de David. Jesús es el hijo de Abraham. David es el padre real de Jesús. Esta es una promesa que encontramos en el Antiguo Testamento, que Jesús sería descendiente de David. ¿Se acuerda que David, cuando uno estudia Primero y Segundo Reyes y Primero y Segundo Samuel, David hablaba que David quería construir el templo, pero Dios le dijo que no. Pero Dios, hablando del profeta Natán, le dice a David en 1 Crónicos 17, dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencias después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y en el versículo 14 dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Era una promesa que Dios le dio a David, que uno de sus descendientes iba a ser un rey eterno. Abran sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 22. El último libro. Apocalipsis 22. En el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Y fíjense lo que dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La raíz es el principio, es lo que está diciendo. Jesús está diciendo que yo soy la raíz de David, en el sentido de que Jesús es Dios eterno que trajo a David a su existencia. Jesús, como nuestro creador, Él trajo a David a la existencia porque Él creó todo. Y al mismo tiempo Jesús es un descendiente de Jesús, hablando de su humanidad. Está diciendo, soy Dios, pero también soy hombre, porque habla aquí que también es descendiente de David. Vimos a David, Abraham. Abraham es el padre racial de Jesús. Jesús es judío. Vemos que David dice que Jesús tiene la conexión a David sobre que es rey. Y con la conexión de Abraham,
Jesús es judío. Eso también tiene esa conexión. Tiene el pedigree para hacer el Mesías y rey. En el Antiguo Testamento nos dice que el Mesías sería un descendiente de Abraham. Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. So, estamos haciendo la conexión, Mateo hace la conexión de Jesús a David y a Abraham. So, recuerden, para la mentalidad judía, la genealogía era todo. Porque los únicos que se les permitía ser sacerdotes, los únicos que podían trabajar en el templo, tenían que ser del tribu de Levi y descendientes de Aarón. Un benjamita no podía trabajar como un sacerdote. ¿Por qué? Porque no tenían las credenciales. Por eso era importante la genealogía. Las genealogías son lo que les decía al judeo qué tierra le pertenecía, cuáles terrenos eran de ellos. Porque las genealogías hacen la conexión al pasado. Y es lo que está haciendo Mateo. Está haciendo la conexión a las promesas del Antiguo Testamento. Las genealogías muestran el cumplimiento de las promesas. Las genealogías muestran que Jesús tiene el derecho de afirmar ser el Mesías. Él tenía las credenciales adecuadas porque estaba en la línea de David y la línea de Abraham. Recuerden que dije que antes que Marcos muestra a Jesús como el siervo sufriente. Los siervos no tenían pedigrees. Así que Marcos no incluye la genealogía. Cuando uno lee el Evangelio de Marcos, no tiene genealogía porque está demostrando que Jesús era un siervo. Pero acuérdense que no todos pueden ser rey, necesitan la conexión, necesitan las credenciales para fundamentar su afirmación que sí es rey. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tuvo otros hijos. Tuvo a Ismael, tuvo más con otra esposa que se casó, a Setura, pero solo Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, pero Jacob fue el hijo de la promesa y ni siquiera era el hijo mayor. Jacob, cuando estaba en su lecho de muerte, había profetizado que la línea real iba a ser por Judá, no de ninguno de los otros 11 hermanos. Eso es lo que está diciendo Mateo. Está haciendo otra conexión. Ya vimos la conexión a David, la conexión a Abraham y la conexión a Judá. Versículo 3. Aquí quiero que apunten estos 4 nombres. Dice, Judá engendró de Tamar. Tamar es uno de los nombres. A Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nasón. Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. Ese es otro nombre que quiero que apunten. A Boz engendró de Ruth. Ruth es otro. A Obed y Obed a Isai. Isai engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue, y hagan un apunte, mujer de Urías. Les pide que tomaran nota de esos 4 personas que están enumerados en la genealogía de Jesucristo. Lo primero que se destaca es que son mujeres. Y las mujeres nunca estaban incluidos en las genealogías.
Tamar, el primer nombre que hice que apunten. Su historia se encuentra en Génesis capítulo 38. Judá tenía 3 hijos. El mayor se casó con Tamar, pero él era malvado y Dios lo mató antes de que Tamar pudiera tener hijos. Judá le dice al segundo mayor, tú eres el que sigue, porque esas eran las costumbres. Si se moría el más mayor, el que seguía, esa era su esposa. So Judá le dice al segundo mayor, tú eres el siguiente, tienes que tener hijos para ayudar a tu hermano. Y él no quería embarazarla, so Dios lo mató. Judá tiene miedo porque él tenía 3 hijos. Tiene miedo que lo mismo le va a suceder al último hijo. No sabe si es la comida de Tamar que está matando a sus hijos, porque ya van 2 que han fallecido. Así que le dice a Tamar que se espere. Tamar se espera, pero ella sabe que no se quiere mover Judá. Lo que ella hace, ella finge ser una prostituta y se acuesta con Judá y ella queda embarazada. Pero fíjense, Tamar está incluida en la genealogía de Jesucristo. Una señora que se hizo prostituta para embarazarse, que tuvo relaciones con su suegro. La siguiente, Rahab. Rahab era una cananea. Vemos su historia en el libro de Josué. Ella es Rahab, la ramera, la que escondió a los espías en Jericó. Por cierto, este es el único lugar en las escrituras donde no aparece eso que está pegado a su nombre, la ramera junto a su nombre, porque cada vez que mencionan Rahab, tiene la ramera pegado a su nombre. Y aquí en la genealogía de Jesucristo no tiene eso pegado en su nombre. Ruth era extranjera. Los 4 nombres que tenemos aquí eran extranjeros. Ruth era una muchacha de Moab. Los moabitas eran extranjeros, eran odiados por los judíos. Se casó con un hombre judío. Cuando su suegro, su cuñado y su esposo murieron durante una hambruna, ella se comprometió con su suegra viuda y con el Dios a que adoraba. Cuando siguió a su suegra de regreso a la ciudad natal, terminó casándose con un primo de su esposo, que viene siendo Boaz. Y luego tenemos a Besabe, a quien Mateo ni siquiera menciona por su nombre. Dice la mujer que había sido la esposa de Urías. Besabe era la muchacha que se bañaba en la azotea de su casa. Ella era con David, había cometido adulterio. Ella era con quien David había cometido asesinato. Ella también era la madre del rey Salomón. Entonces, ¿por qué Mateo pondría a esas 4 mujeres en la genealogía de Jesucristo? Es una pregunta que los debemos de preguntar. Porque vimos a Tamar, vimos a Ruth, vimos a la esposa de Urías y vimos a Rahab. Y debemos de entender que aunque Jesús había venido como el Mesías, como rey, para inaugurar el reino de Dios y renovar el trono de David, quiere que todos supieran que el reino sería muy diferente de lo que habían esperado. Vamos a ver un reino de gracia, un reino de misericordia, un reino de amor. Porque acuérdense que los judíos estamos buscando un reino terrenal,
un reino glorioso y poderoso. Pero Jesús vino para inaugurar un reino espiritual de amor y gracia donde el enfoque no estaría en los ricos y los poderosos, sino en los pobres, en los débiles y los despreciados. ¿Qué es lo que vemos aquí en estas 4 mujeres? Estamos viendo el corazón de Dios aquí en esta genealogía, porque están incluidos en la genealogía de Jesucristo. Mateo lo sabía muy bien porque había experimentado el reino de primera mano al seguir a Jesús durante 3 años. Porque les dije que Mateo lo odiaban. Él vio. Mateo observó una y otra vez como otros marginados sociales se sentían atraídos por el amor y la santidad de Jesús, mientras que los gobernantes religiosos los rechazaban. Así cuando Mateo de la genealogía de Jesús incluye el nombre de 4 mujeres gentiles de dudosa reputación para que sus lectores sepan qué tipo de reino vino a gobernar Jesús. Un reino de amor y gracia que convierte a los pecadores en santos. Igualmente como convirtió a Mateo. Versículo 7. Dice, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y apunten Manasés a Amón, y Amón a Josías. Debemos de tener en cuenta que esos son los reyes de Judá. Después de Salomón, Israel se hizo en 2 naciones. Judá tenía reyes malos, pero también tenía unos reyes buenos. Israel eran puros reyes malos. Manasa fue probablemente el más malvado y tuvo el reino más largo de todos los reyes de Judá. Amón, su hijo, fue tan malo como su padre. Les voy a leer de Segundo Crónicos, capítulo 33, dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. El hijo lo malo antes los ojos de Jehová, como había hecho Manasés a su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Él era un malvado, pero lo encontramos incluido en la genealogía de Jesucristo. Versículo 11. Joseas engendró a Jeconías y sus hermanos. Apunten ese nombre, Jeconías y su hermano. En el tiempo de la deportación de Babilonia, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Jeconías es un nombre bien importante y hay 2 razones. La primera es que él es el último rey que se menciona en la genealogía. Porque después del exilio, los judíos no tenían rey. Después que el Señor los sacó de Babilonia, no tenían rey. Abran sus Biblias conmigo a Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22.
So les dije, si vamos a estudiar la escritura, tenemos que también ir al Antiguo Testamento, porque así es como aprendemos y vemos el corazón del Señor y las promesas. Vamos a ver su gracia. Jeremías capítulo 22. Porque les dije del nombre Jeconías. Y aquí en Jeremías 22, Dios pronuncia una maldición sobre Jeconías y su descendencia. En el versículo 30. Jeremías 22, 30. ¿Están ahí? ¿Sí? Dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendencias logrará sentarse sobre el trono de reina ni reinar sobre Judá. ¿Cuál es la maldición que Dios pronuncia sobre Jeconías? Que ninguno de sus hijos iba a ganar a ser rey, ninguno de sus hijos iba a estar en el trono sobre Judá. La maldición no es que Jeconías no tendrá más hijos, sino que sus descendientes no serán reyes. La línea real termina con Jeconías, según la maldición. ¿Verdad? Si estamos siguiendo la línea de David a Jesús, no puede pasar de Jeconías, porque hay una maldición que Dios puso sobre Jeconías. Así que tenemos un problema, porque ya no está la conexión de Jesucristo a David, por la maldición sobre Jeconías. Pero lo sorprendente es que Dios tiene una solución, porque nuestro Dios siempre tiene una respuesta. Porque todos nosotros nacimos con una maldición, porque todos éramos pecadores. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa, pero también Dios tuvo una solución para nosotros, porque Él envió a su Hijo, su único Hijo, a morir por nosotros. No por obras, ni por justicia propia, ni tampoco por religión, ni por seguir una lista de cosas que hacer y no hacer, ni por nuestra herencia. La solución, Jesucristo, porque Jesús pagó la deuda que no podíamos pagar, porque Él pagó para librarnos del problema del pecado, para que podamos experimentar su perdón, su gracia y su misericordia, para que podamos tener comunión con el Señor, para que Jesús pueda ser el gobernante de toda en nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución al problema que tenemos aquí en la genealogía de Mateo? ¿Cuál es la solución con Jeconías? Entonces vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Abran a Lucas capítulo 3. Porque en el Evangelio de Lucas también tenemos otra genealogía. Lucas nos da una genealogía desde Adán, pero no a José, sino hasta María. Y quiero que observen un versículo en particular, el 31 y 32. Lucas 3, en 31 dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isai, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Lo que estamos viendo aquí en la genealogía de Lucas es que Natán era el hijo menor de David y Besabe.
Pueden ahí escribir 1 Crónicas 3:5. Ahí los dice que Natán, ese Natán, era el hijo menor de David y Besabe. Así que está significado, aquí está el significado de eso. La genealogía de Mateo nos lleva desde Abraham a José. Jesús es el heredero legal a través de José, pero Jesús es el hijo biológico de David a través de María, a través de Natán, no a través de Salomón. Entonces lo que están viendo es, si hace uno la línea, la conexión de David por Salomón, se acaba aquí, pero de David a Natán sigue a María. La maldición de Jeconías no recae sobre María y sus hijos porque Jesús no era descendiente biológico directo de Jeconías, sino tiene la conexión sobre María y Natán. Porque Natán era hijo de David también. Versículo 13. Dice, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, y apunten aquí, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la cual. Les dije que marcaran aquí. El significado de esta frase es que es femenina. Se está refiriendo a María. Jesús no era el descendiente físico de José, pero sí era de María. Debido a que José y María estaban casados, Jesús sigue siendo el heredero legal del trono de David. Porque en aquellos días, cuando uno era adoptado legalmente, era heredero de todo lo que tenían sus padres. Lo mismo se aplica a nosotros, los creyentes. Porque en Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El mismo, porque somos adoptados nosotros los gentiles, a la familia como hijos, entonces tenemos a los mismos derechos que su Hijo Jesucristo. Y el versículo 17 dice, aquí en Mateo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Cuando estaba haciendo mi estudio esta semana, estaba buscando razones por las cuales Mateo incluye el número 14, el significado del número 14. Porque el número 14 es especial. Y cuando comparamos la genealogía que nos da Mateo a la genealogía que nos da Lucas, vemos que hay diferentes, que hay nombres que no están en la genealogía de Mateo, que están en la genealogía de Lucas. Hay grupos que no están incluidos aquí en Mateo. Entonces, lo que encontré, que la razón que Mateo usa el número 14 y usa en 3 diferentes grupos es porque, primero, porque es más fácil de recordar si lo ponen así en grupos de 14.
pero también porque el nombre David en hebreo y en griego, cuando se suman los consonantes, la D, la B y la D, se suman a 14. Es la forma en que Mateo usa este recurso numétrico para ayudar a sus lectores judíos, porque se acuerdan que él está escribiendo a judíos. Y así ellos pueden reconocer y recordar que Jesús es el verdadero hijo de David, que Jesús es el cumplimiento del pacto davídico y el heredero legal del trono mesiánico, con el número 14. Un recordatorio para nosotros de que Dios es fiel a sus promesas y que Jesús es el Mesías judío. Y hay una última cosa que quiero enseñar de la genealogía. Cuando vemos esta lista de nombres, notamos que todos están enumerados como el Padre engendró al Hijo. Desde el principio, del versículo 1, estamos leyendo y siempre dice el Padre engendró al Hijo. Todos excepto Jesús. Porque no dice que José engendró a Jesús. Y esto es algo que Mateo compartirá aquí cuando terminamos el capítulo 1, cuando nos habla del nacimiento vaginal de Jesús, lo cual es otro cumplimiento de la profecía que nos muestra que Jesús es de hecho el Mesías y el Rey de Reyes. Y eso lo vamos a ver la próxima semana cuando terminemos el capítulo 1. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este estudio y primero te damos que los ayudes a comprender, los ayudes a ver tu corazón aquí, que vimos los nombres de estas 4 personas, esas 4 mujeres, pero podemos ver que aquí en la genealogía, que tu reino va a ser diferente que los reinos de aquí del mundo. Porque tú los enseñas aquí tu corazón. Los enseñas tu bondad, tu misericordia. Los enseñas tu amor, tu gracia. Y te damos gracia. Te damos gracia. Te damos gracias que como pecadores, tú enseñaste el amor sobre nosotros, mandando a tu Hijo que muera por nosotros. Te damos gracias que no tenemos que seguir una lista. Te damos gracias que lo podemos acercar a ti sin seguir reglas o religión. Que nomás tenemos que creer y vivir y aceptar en fe lo que Jesús demostró en la cruz, que murió por nosotros. Que nosotros somos los que debíamos de estar ahí en la cruz. Y te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que haces. No nomás en la cruz, pero todo lo que sigues haciendo entre nosotros y por nosotros. Padre Celestial, te pido que los sigues fortaleciendo a todos nosotros, que los seguimos acercando a ti, que sigues haciendo el trabajo en nosotros y por nosotros. Te pedimos a los que no te conocen, que no tienen relación contigo, los que todavía quieren tener relación contigo sobre la religión. Te pedimos por ellos.
Te pedimos que puedan aceptar tu gracia por fe. Te levantamos este tiempo a ti, te pedimos que los proteges sobre la semana, que los sigues guiando en todo lo que hacemos. Te damos gracias por todo lo que haces. Y levantamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dicen, Amén.